Y vamos a decirle: Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque ella me enseña, porque ella me renueva. Gracias, Señor, porque en ella aprendo y en ella me edifico. Te pido, Señor, que tu mensaje, que tu palabra sea sobre mi vida y me transforme. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a la palabra del Señor. Vamos al libro de Mateo. Mateo 18. Ya por título: Jesús explica la parábola del sembrador. 18. No les dije capítulo. Capítulo 13, versículo 18. Capítulo 13 de Mateo, versículo 18. Dice la palabra del Señor: Oíd pues, ¿estamos en la lectura? Amén. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, dilo conmigo, buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén y amén. La palabra de hoy se llama: resiste y no te dejes robar lo que Dios ha prometido. Vamos a decir el que está al lado: resiste y no te dejes robar lo que Dios te ha prometido. El pasaje en el versículo 19 dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el mal. Amén. Una de las primeras cosas, iglesia, que nosotros debemos aprender es a reconocer el valor de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios vale muchísimo. Amén. Porque a través de la palabra de Dios es que se sustentan todas las cosas. Recordemos que a Dios nadie lo ve. ¿Quién ha visto a Dios? ¿Quién dijo, yo lo vi esta mañana? Nosotros no. ¿Cierto? Humanamente nuestros ojos no lo hemos visto. Amén. Lo sentimos, ¿cierto que sí? Pero entonces, Dios nos da una palabra y Dios se hace vivo en nuestra vida a través de esa palabra. Y usted dice: bueno, bien, ¿y cuál es la palabra? Esa palabra que Dios nos da puede ser la promesa, puede ser esa certeza, eso que Él prometió para tu vida. Amén. Y resulta que el enemigo está mirando cómo nos roba la palabra. Y cómo le queda muy fácil al enemigo robar la palabra. Cuando nosotros no le damos valor a lo que Dios dice, cuando nosotros no sabemos de lo que dice. ¿Sí? Dios hace promesas y nosotros decimos ligeramente amén. Créanme que va a ser muy sencillo robarla, porque nosotros no sabemos ni pensamos a veces todo lo grande que Él está prometiendo. Por eso vemos muchas veces que hay personas que han tenido llamados tremendos de parte de Dios y han dicho: sí, Señor, amén, pero se han quedado ahí. Y con el tiempo que ha pasado, que el enemigo se metió y rápidamente se llevó esa promesa, rápidamente devoró esa semilla. Y la palabra del Señor aquí parte, ¿no? Habla de la parábola del sembrador. Y aquí la explica. Y dice que el malo se apodera de la palabra porque no la entiende. Dios le da a usted una promesa y usted no la entiende. Y como no la comprende, es muy fácil que el enemigo la tome. La promesa es esa semilla.
¿cierto? Esa semilla que cae en el camino y vienen las aves y ¡rum!, se la comen. Y las promesas es fácil quitarlas, porque las promesas no son tangibles. Amén. La promesa se hace tangible, pero cuando usted la recibe, no es tangible. Es una promesa, es algo que ha de venir, ¿sí? Y muchas veces el enemigo muchas veces usted no alcanza ni siquiera a trabajar, ni a poner la primera piedra en el sueño ese que Dios le dio, en esa promesa, cuando el enemigo ya se la ha llevado. Es fácil para él. Por eso, iglesia, es supremamente importante que tengamos en cuenta lo que Dios nos ha dado, cuál es la promesa que hemos recibido de Dios, cuál es ese sueño que Dios quiere para nosotros. Y después de que tengamos en cuenta el valor de ese sueño, aprendamos a cuidarla, porque la semilla es muy frágil. La semilla, si no se pone en un lugar adecuado, o se la come un pájaro, o alguien la pisa, ¿cierto? O crece superficialmente, o el sol la quema. En cambio, cuando usted conoce el valor de la promesa de Dios, usted la guarda, la protege, ¿cierto? ¿Quiénes quieren que los sueños se le hagan realidad? Amén. ¿Quiénes quieren que esas promesas sean visibles, tangibles? Amén. Todos queremos eso, ¿sí? Pero si la primera parte no la cumplimos, que dice la palabra, aquí dice, no la entiende. Si usted no entiende el valor de la promesa de Dios, es muy sencillo para el enemigo quitarse. Empezando por ahí. Lo segundo, dice el versículo 20, acompáñenme conmigo a la lectura, estamos en el mismo lugar, ¿no? Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces acá hay una persona que es consciente de lo que Dios le prometió, ¿cierto? Pero que vive situaciones duras. Y cuando vive situaciones duras, ¿qué pasa? Tropiezan, se apagan. Iglesia, yo no sé si ustedes, ayer comentaba con el grupo de ayuno, estamos en un tiempo precioso de parte de Dios, porque Dios ha dado promesas en este tiempo para cada una de nuestras vidas. Dios ha dicho, vienen cambios, viene un mover fuerte, va a haber una transformación. ¿Cierto? ¿Quiénes saben que eso es real? Amén. Dios lo dijo, se va a hacer, va a hacer. La iglesia está conectada con lo mismo, porque el Espíritu Santo es así de que no solamente se habla de eso en esta iglesia, se habla de eso en todas las iglesias en este momento. Amén. Pero usted debe ser consciente que hay un tiempo de prueba. Y la iglesia está pasando por un tiempo duro de prueba. Cada uno de nosotros está pasando por un tiempo que dice, bueno, ¿y yo qué? Y está batallando. Yo no sé si solo me pasa a mí, pero yo me detengo a pensar en lo que tengo en la cabeza, me detengo a revisar mis pensamientos. Y me encuentro en luchas, ¿cierto? Me encuentro a veces con duda, me encuentro con una serie de cosas de parte de Dios, con dificultades, con prueba. Y nosotros debemos, ¿qué? Resistir. Amén. Porque viene algo grande de parte de Dios. Pero no va a ser sencillo, tenemos que aprender a resistir. ¿Sí? Sabemos que no es fácil porque lo que trae Dios no agrada al enemigo. Por eso usted tiene que aprender a resistir y empezar a cuidar y a pelear y a dar la batalla por eso. Amén. Mi oración en este tiempo es, Señor, sé que algo grande vas a traer, pero yo te pido algo importante. Dios, prepara mi corazón para eso. ¿Por qué? Porque nuestro corazón muchas veces no está preparado para cosas grandes. Porque nuestro corazón quiere que las cosas sean fáciles y las cosas no son fáciles. ¿Sí? Tenemos entonces que aprender a luchar, tenemos que librar una batalla. ¿Contra qué? Contra nuestras circunstancias. Porque si bien hay una promesa que es una semilla, si esa promesa no llega a buena tierra, no va a dar fruto. Amén. Y en ese momento que usted recibe la promesa es solamente la semilla, que hay que ubicarla en buena tierra. Así que usted se tiene que encargar de que esa semilla llegue al lugar que debe llegar. Amén. Usted tiene que pelear. Hay circunstancias, miren, todos estamos pasando en este momento por circunstancias que no nos agradan. ¿Sí?
En la parte personal, todos estamos pasando por circunstancias que no nos gustan. Y sería muy fácil de asistir. Pero si asistimos nosotros, que tenemos la palabra de Dios y sus promesas, entonces ¿quiénes van a creer? Si morimos nosotros, que tenemos la esperanza, entonces ¿quién va a tener esperanza? Si nosotros que conocemos a grosso modo los planes de Dios y no tenemos fe, ¿qué harán entonces los que no saben ni para dónde van? ¿Cierto que tiene lógica? Tiene todo el sentido. Necesitamos, iglesia, esforzarnos. Dilo conmigo, esforzarnos. Necesitamos pelear con las circunstancias, creerle a Dios, vencerlo muchas veces en nuestra mente. Calla los pensamientos del enemigo. ¿Cómo los calla? Con la palabra. Hable. Porque curiosamente, mientras el enemigo le habla a usted a su mente, cuando usted habla, su mente se detiene y deja de pensar. Increíble, ¿sí o no? Cuando el enemigo está atacando a su mente diciéndole que usted no puede, usted cómo se le ocurre pensar en una casa, cómo se va a meter en esa deuda, qué tal se la quite. Cuando el enemigo viene a pagar el sueño, viene a comérsele la semilla, usted hable y enfréntelo. El enemigo, ¿cuándo nos ataca? Mientras lavamos la loza. El enemigo, ¿cómo nos ataca? Cuando hablamos con una persona que no tiene igual la fe que uno. Cuando un familiar sale con una actitud dura. Cuando viene la burla, cuando viene el pasado. Ahí nos está atacando. Y nosotros debemos, ¿qué? Vencer esa circunstancia. Decir, Satanás, yo no te creo. Porque el que lo prometió es más grande. Porque el que lo prometió, Él todo lo puede. Amén. Amén. Porque Dios es fiel, porque Dios no se ha olvidado de lo que yo requiero. Amén. Y tenemos que empezar a batallar. Porque si no, esas circunstancias van a comerse nuestra semilla y no va a crecer. He visto gente con los llamados más tremendos. Mi esposo lo ha dicho, yo lo digo. No me sorprende el llamamiento de nadie. Porque yo he visto apóstoles sin hacer nada. He visto profetas sin hablar nada. No me sorprende. ¿Qué me sorprende a mí? Cuando la gente lo hace, cuando la gente lo ejerce, cuando la gente lo lucha. ¿Cierto? No me sorprende los sueños. Ya hace mucho rato que no hablo de mis planes con nadie, porque estoy cansada de hablar de mis planes y nunca hacerlos. Estoy cansada de hablar de mis planes. Decir, ay, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer otro, y no conseguir nada ni hacer nada. ¿Cierto? ¿Alguien ha desistido de hablar de sus planes? ¿Por qué? Porque solo planes. Y quiero hacer. Cuando los haga, mis planes ya no van a ser solo planes, van a tener realmente un valor. Pero mientras tanto yo tengo que cuidar mis planes. Librar mi propia batalla en la cabeza. ¿Sí? Del cómo, y ahora, y cómo. Porque cada vez que digo y cómo es como si el gigante creciera. ¿Cierto que sí? ¿Y cómo lo voy a conseguir? ¿Cómo? En la lógica humana no está. En mi lógica no cabe, no sé cómo. ¿Cierto? Pero hay que empezar a batallar. Hay que darle la pelea. Porque esa semilla llegue al lugar donde debe llegar y se haga un árbol y dé fruto. Amén. También dice la palabra del Señor, vamos al versículo 22 del mismo pasaje. El que fue sentado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Acá hay una cosa muy llamativa, y es que dice que ahogan, ¿no? Los afanes, las riquezas. Y eso tiene que ver con nosotros. Cuando nosotros estamos trabajando, cuando nosotros nos olvidamos de la promesa, cuando nosotros nos olvidamos de lo que Dios quiere hacer con nosotros, ahí esa parte es para cada uno. ¿Sí? Yo tenía un sueño. Hay personas que dicen, yo tenía un sueño, pero era servir en la casa de Dios. Pero resulta que el trabajo, pero resulta que la plata, pero resulta que mis obligaciones,
el sueño se van alejando totalmente de lo que Dios quería con su vida. ¿Sí? Eso pasa. Entonces la gente ya como que no le interesa, dice, no, pues sí, yo me dedico a la obra del Señor y mi realidad es que tengo que trabajar, ¿cierto? Y se va uno olvidando de las promesas de Dios, se va uno enfriando. Mira, iglesia, yo le voy a decir a usted uno de los motivos más grandes por los cuales un creyente ora. ¿Se lo sabe? La gente puede orar muchísimo por lo que le interesa, por lo que se mete en la cabeza la gente ora. Si usted se metió en la cabeza comprarse una chaqueta de 200,000 pesos, créame que muy posiblemente esa chaqueta va a ser nombrada en oración constantemente y va a ser un motivo por el cual usted ora. Pero cuando la iglesia deja de tener motivaciones, se deja de tener sueños, se desconecta de Dios, ya se deja de orar. Amén. Gloria a Dios cuando nosotros nos sentimos derrumbados y decimos, Señor, me siento derrumbado, necesito de ti, voy a la oración. Gloria a Dios cuando eso pasa. Pero a veces los intereses para orar no son los mismos. Me he visto muchas veces orando por mi sueño personal, muchas veces. ¿Sí o no? Pero si yo no tuviera ese sueño, ¿mi oración tendría el mismo color? ¿Tendría la misma intensidad? De pronto no. Por eso es que los sueños nos conectan con Dios. Porque cuando hay un sueño de servirle, de crecer, cualquier sueño, cualquier promesa que Dios le haya dado en la iglesia, amén, usted va a estar orándole a Dios por eso. Y usted va a tener un motivo para buscar la presencia de Dios, para decirle, Señor, no te olvides de mí. Pero cuando nosotros entramos en los afanes, en los quehaceres, en las cosas de este mundo, a veces se nos olvida. Dejamos el sueño de Dios a un lado. Decimos, sí, Señor, yo tengo un llamamiento, pero ahorita tengo que trabajar. Señor, yo tengo que hacer tal cosa, pero ahorita tengo que hacer esto. Yo sé que tú me prometiste que viajaría a las naciones, pero si yo no trabajo, no puedo. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que se refiere a la palabra. Y yo no sé si tú eres de los que no le das mucha, no entiendes ni siquiera tu promesa. Yo no sé si tú estás en el segundo grupo, que las pruebas te apagan y te hacen hacer un lado la promesa, desistir de ella. O yo no sé si tú estás en el tercer grupo, que las obligaciones lo apagan, entonces como que no me interesa. Sí, Señor, yo me quiero casar, yo quiero tener un hogar y quiero tener unos hijos, pero pues como eso no ha llegado, yo me enfoco en otra cosa y se me olvida y oro por eso. Amén. Nuestros sueños son importantes. Nuestros sueños personales son importantes. Vuelva a sus sueños. Volvamos todos a nuestros sueños. ¿Qué era lo que yo quería hacer? ¿Cierto? Porque muy posiblemente nos vamos a encontrar que el diablo hace mucho rato se llevó esa semilla. Hace mucho rato esa semilla se perdió. Esa promesa de Dios, sí, amén, le dio valor todo el cuento. Pero es que mis obligaciones no me dejan pensar en eso. En una oportunidad conocí una persona que a mí me causaba mucha risa porque él era el novio de una prima mía. Y el muchacho tenía una voz, no, desastrosa. Pero yo no sé el muchacho quién le dijo. No sé si Dios de pronto Dios no estaba ahí. Pero a él alguien le dijo que él cantaba. ¿Sí? Y ese muchacho lo creyó. Y me decía mi prima, no, mi novio sacó un CD. Y yo cogí el CD y no, imagínense, o sea, en la portada salía el muchacho con una guitarra. Y yo decía, no, ustedes son un músico ni el berraco. Y dice mi prima, no toca guitarra. O sea, ni siquiera tocaba instrumento, él cantaba. ¿Sí? O sea, él salía y la guitarra allá al lado, pues uno asume que el tipo es nada, el tipo ni siquiera cantaba. Tocaba, perdón, y medio cantaba. ¿Sí? Pero decía mi prima, él trabaja en una oficina y él ahorra para sacar adelante, él ahorró para sacar adelante ese CD. ¿Sí entiendes? Y para él era el logro de su vida, lo que para muchos era motivo de burlas. ¿Sí? ¿Cuántas personas son capaces de trabajar por su sueño? ¿Cuántas?
haciendo más. Así las cosas no salgan así, Él está cumpliendo su sueño. Sí, finalmente muchos de los sí lo regaló. Pero lo hizo. Pero lo hizo. Él tuvo esa satisfacción en su vida de hacerlo. ¿Cierto? Él lo creyó, lo sacó adelante. ¿Cuánta gente hace eso? Y tenía sus obligaciones, pero seguía ahí. Y tenía más cosas que hacer, y seguía ahí. Amén. Finalmente conoció de Dios, este personaje. No sé qué sería de la vida de él, pero sé que si su vocación y su sentir estaba en cantar, Dios habrá hecho un milagro y le estará hasta sirviendo a Dios, ¿cierto? Pero no dejó morir la promesa. Él no dejó morir ese sentir de hacer. Vamos a Apocalipsis 2:9. Apocalipsis 2:9. Dice la palabra del Señor: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Dilo conmigo: tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Dice: todos somos juntos alegres. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Se bien hasta la muerte. ¿Hasta cuándo, iglesia? La muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Gloria a Dios. Resiste, es lo que dice el Señor. Resiste, yo te daré la corona de la vida. Resiste. ¿Qué pasó con David? Recibió una promesa, lo ungieron. Y después de que lo ungen, vuelve a mi hijito a hacer lo que estaba haciendo, ¿cierto? A cuidar ovejas. Vaya que necesitamos que se enfrente con un gigante. Vaya que necesitamos que le cante al rey, que sufra persecución de ese mismo rey. Resista. No crea que porque usted tiene la semilla, entonces ya está al árbol. No, usted tiene que cuidarla, tiene que pelear por ella, tiene que resistir. Tenemos que resistir. Viene algo grande, iglesia. Viene prueba, pero la prueba produce cosas interesantes. Yo esta mañana le decía a mi esposo: no recordemos cosas que nos han dolido, recordemos los aprendizajes y sabremos de qué personas estamos hablando. Y no criticamos, no rajamos. O sea que usted puede echar rulo como no se imagina y puede pegar mucho hablando con su esposo. La palabra de Dios dice que Él conoce lo que se habla hasta la intimidad de las recámaras, ¿cierto? Conoce lo que hablamos en el secreto, en nuestros cuartos allá. Y nosotros a veces pecamos. Le dije a mi esposo: hablemos de lo que hemos aprendido, ¿sí o no, amor? ¿Te acuerdas cuando aprendimos de tal cosa? ¿Te acuerdas cuando aprendimos esto? Y ya sabemos de qué personas estamos hablando, para no marcarnos la vida. Amén. Amén. Entonces, mis amados, vamos a ponernos en pie. Nosotros estamos llamados a ser fuertes, a ser valientes. Nosotros estamos llamados a luchar, a vencer bajo las circunstancias. No es fácil, fácil es decir, no es fácil hacerlo, pero sí se puede. Saquemos adelante las semillas que Dios nos ha dado, no las dejemos por ahí, démosle valor, no olvidemos lo que Dios nos llamó a hacer, no lo olvidemos. Y si de pronto no lo conocemos, vamos a donde Él está. Vamos a donde Él está y vamos a decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu plan conmigo? Amén. ¿Cuál es tu plan conmigo? Cuando nosotros conocemos el plan de Dios, el enemigo casi siempre lo conoce también.
pero eso nos enseña a defender y a saber qué es lo que estamos defendiendo y peleando con Satanás. Cada vez que usted le pregunte el plan que Dios tiene con usted, eso va a servir para su vida, pero el enemigo también se va a enterar juntamente con usted. Así que usted debe saber por qué es que estoy peleando con él. ¿Por qué? Porque si me ponen las circunstancias como gigantes. ¿Por qué? Entre más grande sea su llamamiento, más grandes van a ser sus dificultades. Pero tenga ánimo, tenga fe, que Jesucristo venció. Amén. Él venció. Y eso no sería fácil, pero sí se puede. Entonces vamos a disponernos. Listo. Vamos a disponernos para orar. Si conoces el valor de tus semillas, si conoces el plan de Dios, dale gracias. Amén. Primeramente dale gracias porque sabe lo que pone en ti. Por algo lo puso en ti, vino el otro. Gracias, Señor, por el plan que tú tienes conmigo. Gracias, Señor, porque puedo conocer el valor de las semillas. Te pido, Señor, que me des la fuerza dame, Señor, la valentía, dame el coraje para luchar, Señor, y no permitir que el enemigo eche a perder mi semilla. Señor, tú me has mostrado que yo no me muevo por las circunstancias, me muevo por las promesas. Señor, yo te doy gracias, porque sé que tú tienes el poder de hacerme ver lo que un día fue solamente una palabra, Señor. Con esta promesa en tierra buena, te ayudo a cubrirla con mi fe, Señor, para que se convierta en un árbol. Ayúdame a conocer cuáles son tus intenciones conmigo. Y ayúdame a vencer, Señor, para yo ver, Señor, eso que tú has prometido. Creo en ti, dile, Señor, yo creo en ti. Yo creo, Señor, que la prueba me fortalece. Yo creo, Señor, que la prueba me enseña. Yo creo, Señor, que la prueba pule mi carácter. Y yo creo, Señor, que la prueba se vence, porque tú ya has vencido, Jesús.